este video vamos a hablar un poco acerca de los análisis y cómo podemos prevenir ciertos riesgos cuando hablamos acerca de los riesgos a los cuales estamos expuestos en nuestro ámbito laboral. Como se sabe, el día a día de una persona en su puesto de trabajo puede estar expuestos a diferentes accidentes, los cuales le pueden ocurrir no únicamente a esa persona, sino a sus compañeros de trabajo o a otra persona que se encuentre dentro de las instalaciones. Entonces sí es bastante importante saber cómo poder tratar ese tipo de situaciones, debido a que sí nos puede causar un accidente si no se tratase antes, para poder prevenir eso, ¿verdad? Como primer punto, podemos ver lo que es un riesgo laboral. Es todo aquello, como les mencionaba anteriormente, en lo que nosotros estamos expuestos y que nos puede ocurrir en nuestro día a día de nuestro trabajo, ¿verdad? Claro, va a depender el riesgo según el rubro en el cual nosotros laboremos. ¿Por qué? Porque no podemos comparar los riesgos que en este caso, por decir así, un constructor tiene en su día a día a una persona que trabaja, por decir así, en oficina. Son trabajos totalmente diferentes, por ende los riesgos de cada uno de ellos está expuesto son totalmente por separado, ¿verdad? ¿Por qué? Si hablamos del área de construcción, esa persona está expuesta a maquinaria pesada, está expuesta al levantamiento de un peso el cual él no esté en las óptimas condiciones de poder soportar, está trabajando de sol a sol durante todo el día, puede sufrir deshidratación, diferentes escenarios. Ahora bien, si hablamos de la otra parte, que es la persona que está en su oficina durante toda su jornada laboral, siempre van a haber riesgos, pero pueden ser de diferente manera. Por ejemplo, esa persona ya puede sufrir algún tipo de accidente o algún riesgo ergonómico. ¿Por qué? Porque en su posición de trabajo probablemente sí esté cómoda, pero la postura en la cual él pasa sentado o parado dentro de la oficina no es la mejor, y por ende sí puede conllevar cierto riesgo al momento que se encuentre desempeñando sus labores, ¿verdad? Ahora bien, veamos los tipos de riesgos que tenemos o a los cuales estamos bastante expuestos de sufrir en nuestro trabajo. Primeramente tenemos los riesgos mecánicos. ¿Cuáles son los riesgos mecánicos? Les pongo un claro ejemplo. Por decir así, ustedes saben que una industria la cual que se dedique a producir algún tipo de alimento, vámonos a las golosinas. No vamos a mencionar nombre de empresa, únicamente golosinas. Ustedes saben que ellos normalmente sus frituras las suelen hacer de granos de maíz, pero de hecho en su envoltorio en la parte trasera dice que ellos hacen, o más bien muelen el grano del maíz para poder hacer la harina y posterior a ello poder hacer la elaboración de dicho producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace ese proceso de moler el grano del maíz? Obviamente va a ser una máquina que normalmente no es operada por un ser humano. Más sin embargo, esa máquina en su momento va a necesitar algún tipo de mantenimiento, va a presentar algún desperfecto mecánico, entonces ahí sí va a ser el punto en el cual un ser humano va a tener que poder reparar esa máquina o poder brindarle un mantenimiento preventivo. Entonces, desde el momento que un ser humano tiene un contacto con una máquina, ahí ya se nos puede volver un riesgo mecánico, y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de tener todas las medidas necesarias, en este caso de seguridad, ubicación de conos, ubicación de rótulos, nuestro equipo como tal, que sí necesitamos tener bien claro el tipo de equipo que tenemos que necesitar dependiendo del área en el cual nos encontremos, llámese así únicamente sea de protección, anticortes, que sea contra el peso, con cubos en este caso el calzado puede ser con cubos de acero, o si ya es un entorno eléctrico ya tiene que ser un equipo totalmente dieléctrico, ¿verdad? Pero como les mencionaba, ahí va a ser dependiendo del rubro en el cual nos encontremos en ese momento. Si nos vamos a bien ahora a los riesgos biológicos, un ejemplo de ello sería, por decir así, las personas que hacen el transporte de aquellos desechos de los hospitales, llámese jeringas, guantes, mascarillas. Entonces, eso es un riesgo, aunque no parezca, pero sí es un riesgo para la persona que hace el transporte de esos desechos. Él tiene que saber cómo tratar, tiene que andar bien protegido su cuerpo, sus manos, a manera que tampoco le vaya a afectar
sistema respiratorio tiene que andar su protección como debe de ser, ¿verdad? Eso es el riesgo biológico. Un riesgo físico. El riesgo físico va más que todo encaminado a lo que le comentaba al principio del video. Si hablamos de una persona que se encarga de construcción, esa persona está bastante expuesta a que le caiga que un ejemplo, un martillo, una herramienta en sus pies, o él se pueda cortar sus manos con algún tipo de tenaza, o diferentes accidentes que le pueden ocurrir según el tipo de trabajo que está realizando. Ahora bien, el riesgo ergonómico era lo que les mencionaba y hacía la comparación con el constructor. En este caso, de una persona que pase durante toda su jornada dentro de una oficina, pero si su postura de cómo pasa sentado o cómo realiza su actividad, ya sea parado, sí puede conllevar una mala postura. Con el pasar del tiempo, esa persona va a empezar a sentir que dolores en su columna, en sus piernas, diferente tipo de dolor en sus articulaciones, y eso es a raíz de una mala postura que esa persona mantiene durante toda su jornada laboral. Y por muy sencillo que parezca, pero sí puede tener serios problemas si no se trata a tiempo, o si más bien no se corrige a tiempo y se sigue haciendo ese mismo tipo de acciones, ¿verdad? Nos pasamos a los riesgos químicos. Los riesgos químicos podemos orientarnos a aquellas personas o aquellos trabajos en los cuales se necesita manipular cierta sustancia, en la cual para nosotros los seres humanos puede ser un tanto dañina. Normalmente todos los envases siempre van a tener el mensaje ahí, si es tóxico o no tóxico para nosotros, pero independientemente, aunque tenga el mensaje que no es tóxico, desde el momento de una sustancia que no es para consumo humano, nosotros ya tenemos que tener esa mentalidad de tener cuidado con ese producto, porque quiera si no nos puede causar algún tipo de intoxicación si nosotros tenemos un contacto directo o indirecto con dicho material, ¿verdad? Con dicha sustancia. Entonces podemos más que todo guiarnos en el área de agricultura, por ejemplo. Esas personas sí en su día a día ocupan diferentes sustancias para cuidar sus cultivos, llámese frijol, maíz, diferentes cultivos que esas personas realicen. Ellos necesitan fertilizantes, necesitan abono, necesitan de cierta forma veneno para el tipo de plagas que, de que ese cultivo llame, ¿verdad? Entonces ellos tienen que jugar con todo eso y trabajar. Entonces volvemos a lo mismo, no presenta ningún tipo de peligro siempre y cuando nosotros seamos lo suficientemente responsables y siempre estemos con la protección necesaria, ¿verdad? Ahora bien, venimos con los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son esos riesgos psicosociales? Los riesgos psicosociales son más que todo en entornos de trabajo, que normalmente suele pasar en cualquier tipo de ámbito, pero llámese estrés laboral, sobrecarga laboral, diferentes acciones los cuales a nosotros de manera psicológica nos estén afectando. Uno normalmente dice, no, me siento mal ahorita, pero ya mañana será otro día, cosa que no. Nosotros tenemos que prestar bastante atención, porque si nosotros entramos en un estado de estrés bastante intenso, sí puede traer serios problemas. No únicamente que no nos sentimos a gusto, sino que sí puede afectar directamente nuestra salud, y es ahí donde empezamos a padecer diferentes tipos de enfermedades, llámese algún tipo de enfermedad con los nervios, puede padecer de igual forma del azúcar o la diabetes como es conocida, también puede padecer depresión arterial, diferentes tipos de enfermedades nos pueden afectar si nosotros no prestamos atención a un tema de estrés, ¿verdad? Y por último tenemos los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales son muy comunes en nuestro día a día. Un riesgo ambiental podríamos decir que, un ejemplo, las personas que se encargan de recoger la basura en todas las ciudades, todos los vecindarios. Esas personas normalmente siempre van a cargar su protección, que son guantes, en ocasiones suelen andar mascarillas y sus botas. Entonces, recordemos que esos riesgos ambientales, que la gente bota diferentes tipos de sustancias, que no tendría que ser así, sino que cada sustancia tendría que ir en el lugar donde corresponde. Sin embargo, siempre hay personas que no acatan órdenes y desechan cualquier tipo de sustancia en la basura para que el tren de aseo lo pase y se lleve ese desecho, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado, y esas personas están bastante expuestas
porque ahí van bacterias, ahí van cosas que les pueden herir a las personas, pueden ir jeringas, entonces diferentes tipos de riesgos y todo eso engloba a los riesgos que normalmente nosotros tenemos en nuestro día a día cuando hablamos de temas laborales. Aquí les dejo una pequeña descripción acerca de lo que significa cada uno de ellos. Son lo mismo que yo les estuve hablando durante el transcurso de este video. Los riesgos mecánicos, los riesgos biológicos, los riesgos físicos. De igual forma, los riesgos ergonómicos, los químicos, los psicosociales y el último que les mencionaba, que eran los riesgos ambientales. Y por último, pasamos a algo que es de suma importancia y que todas las empresas tendrían que tener esto sí o sí, independientemente del rubro que esta empresa se encuentre, ¿verdad? La señalización, eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque una señalización no siempre va a necesitar de que una persona esté de encargada para poder brindar indicaciones, sino que una persona que se encuentre dentro del establecimiento basta con solamente mirar una señalización que esté para saber de qué es lo que se trata en el punto en el que se encuentra. ¿Por qué? Se tiene diferentes tipos de señalizaciones. Primeramente, como ustedes pueden ver, dicen, son aquellos elementos que referidos a un objeto, actividad o situación determinada, proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad o salud en el trabajo. Tenemos diferentes tipos. Primeramente, señales de obligación. ¿Cuáles son las señales de obligación? Se los he estado mencionando. Por ejemplo, si entramos a una estación de trabajo, una central eléctrica, por ejemplo, una señal de obligación va a ser que en la entrada de ese lugar tiene que decir que nosotros tenemos que usar nuestro equipo necesario, que sería casco, guantes dieléctricos, botas dieléctricas y si llegase a ser necesario, dependiendo del tipo de voltaje que vayamos a trabajar en el lugar, de igual forma necesitamos algún tipo de chaleco o chaqueta que sea también un aislante. Eso tendría que ser una señal obligatoria cuando se entra a algún lugar donde necesitamos algún tipo de equipo especial. Tenemos señales de peligro. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, si nosotros vamos a algún lugar, por decir así, una panadería, algún lugar donde elaboran pan, tiene que haber una señal de peligro donde nos esté indicando a nosotros que en cierto lugar están los hornos que están a una alta temperatura y que eso nos puede ocasionar una quemadura, ¿verdad? Entonces tiene que estar esa señal de peligro detallándonos que si nos acercamos ahí estamos expuestos a un peligro a podernos quemar con el horno o cualquier otro peligro que se ubiquen en ese lugar. También tenemos las señales de auxilio. Las señales de auxilio normalmente pueden pasar en los puntos, por decir así, en la mayoría de empresas siempre tienen punto de reunión. Eso suele pasar cuando ocurre algún tipo de desastre natural, llámese que alguna inundación, llámese algún tipo de temblor o terremoto. Ya está previamente estudiado en qué punto es el más seguro de esa instalación y se encuentra ya marcado, ¿verdad? Normalmente siempre va a ser de un círculo blanco y toda su información la va a contener de color verde. Entonces, eso sería una señal de auxilio. También tenemos las señales de prohibición. ¿Cuáles serían esas? Ustedes no me dejan mentir, cuando van a una gasolinera, ustedes llegan en su vehículo, ¿cuáles son las señales de prohibición que ahí les dice? Primeramente, dicen que apaguemos nuestro vehículo. ¿Qué otra cosa? Nos prohíben que en ese lugar nosotros consumamos tabaco o que nos fumemos un cigarro. ¿Por qué? Porque estamos cerca de un material que es altamente inflamable, que lo que es el combustible, ¿verdad? Y claro, hay una pequeña chispa que en este caso el tabaco se le desprenda y cae directamente en esa sustancia, podríamos ocasionar un fatal accidente. Entonces, esa sería una señal de prohibición y también normalmente suele estar dentro de esas mismas señales en una estación de gasolinera que no podemos utilizar los teléfonos en ese lugar, ¿verdad? Esos son señales de prohibición. Y por último tenemos las señales de equipos contra incendios. Como su misma palabra lo dice, eso nos ayuda a nosotros más que todo a conocer dónde se encuentra cada instrumento con el cual nosotros podemos mitigar o podemos usar para
poder cortar algún tipo de incendio o alguna amenaza de incendio que tengamos en ese momento, ¿verdad? Entonces, normalmente está ubicado cerca de los extintores. Cada extintor va a ser dependiendo del tipo de sustancia, el cual fue que ocasionó ese fuego, ¿verdad? Entonces, tiene que tener la señalización correspondiente y nos va a detallar la información de por qué o para qué podemos utilizar ese extintor que se encuentra en ese lugar, o si no, de igual forma, donde se encuentra el agua o algún tipo de manguera, ¿verdad? Entonces, esas serían las señales que en una empresa tendrían que existir, tal vez no todas, pero sí la mayor parte de ellos para poder nosotros guiar a las personas sin necesidad de que esté alguien de encargado en ese momento, y si llegase a suceder algún tipo de emergencia, las personas sepan qué hacer, ¿verdad? Entonces, por mi parte, únicamente esa sería la información que les traía el día de hoy, y ahí podemos apoyarnos del material que en esta materia nos comparten para poder ir aprendiendo poco a poco.